Ya. Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar un tema muy importante que es acerca de la salud mental y el estrés laboral. ¿Qué es la salud mental? La salud mental la definimos como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y satisfactoria y es capaz de hacer frente a cualquier problema y contribuir a su comunidad. La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, es decir, la manera como sentimos, nuestro bienestar psicológico, la manera como vamos a actuar y nuestro bienestar social, que es la manera como interactuamos con otras personas. Por eso afecta lo que pensamos, lo que sentimos y cómo actuamos cuando enfrentamos la vida. Si hablamos de riesgos laborales, podemos decir que todos nosotros estamos expuestos a riesgos biológicos, químicos, mecánicos, ergonómicos, físicos, ambientales, pero también estamos expuestos a riesgos psicosociales. Y bueno, el riesgo psicosocial son contextos laborales en que habitualmente dañan la salud del trabajador de forma importante. Y aunque en cada trabajador los efectos pueden ser diferentes y también pueden ser imperceptibles. O sea, a veces, como es un riesgo eh, que no lo podemos medir muchas veces, afecta a los derechos fundamentales, afecta a la salud de las personas, pero sobre todo afecta a la parte de la salud mental de los trabajadores. Por eso, uno de los riesgos psicosociales a los que la persona se enfrenta es el estrés laboral. También está expuesto a violencia laboral, a mobbing, acoso sexual, a inseguridad contractual, al conflicto familia-trabajo, a problemas también de presentismo, es decir, que eh, estamos presentes en el trabajo, pero estamos ausentes al mismo tiempo porque estamos pensando quizás en nuestros problemas familiares. Entonces, todos estos problemas nos llevan a problemas de salud. Y ahora específicamente vamos a hablar cómo afecta el estrés laboral en nuestra vida. La OMS dice que define al estrés como el conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al cuerpo para la acción. ¿Ya? Se convierte en indeseable, desadaptativo y peligroso si no conduce a la acción o es tan intenso que el organismo sucumbe ante él. ¿Qué quiere decir esto también? Que nosotros habitualmente necesitamos un estrés mínimo que es beneficioso a veces en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque nos activa a las personas, nos activa a iniciar el día. Por ejemplo, en las mañanas, si tenemos un mínimo de estrés, nosotros podemos incluso levantarnos y hacer habitualmente nuestras tareas. Pero si estamos constantemente sometidos a un estrés superior a nuestros límites, ese es el que puede ir contra los efectos de nuestra salud. ¿Seguimos? Si hablamos de fisiología del estrés, por ejemplo, decimos que el cuerpo reacciona al estrés liberando hormonas. Es así como esta respuesta fisiológica es una reacción que se produce en el organismo ante estímulos estresores.
Ante esta situación, el estrés, el organismo tiene una serie de reacciones fisiológicas que suponen la activación del eje hipófisis suprarrenal y del sistema neurovegetativo. Por eso es que vemos acá que intervienen, por ejemplo, la hipófisis y la glándula suprarrenal. ¿Y cómo intervienen estos elementos? Son estructuras que actúan de enlace entre el sistema endocrino y el sistema nervioso. La hipófisis, por ejemplo, una glándula situada en la base del cerebro, y las glándulas suprarrenales que se encuentran en el polo superior de los riñones. Entonces, ambos sistemas producen esta liberación de hormonas y sustancias elaboradas en las glándulas que son transportadas en la sangre, que excitan, que inhiben o que regulan la activación de los órganos. Estas hormonas hacen que el cerebro esté más alerta y que cause que los músculos se tensionen y que también aumenten el pulso cardíaco en algunas situaciones. ¿Seguimos? Y tenemos que hablar por eso de las fases del estrés. Tenemos, por ejemplo, una fase de alarma. La fase de alarma es una respuesta de nuestro organismo, del sistema nervioso y del sistema endocrino frente al agente estresante. En esta fase de alarma, se produce una baja resistencia o por debajo de lo normal. Es importante resaltar que todos los procesos que se producen son reacciones encaminadas a preparar al organismo para la activación de afrontar una tarea o esfuerzo. Por eso, esta fase es importante porque supone una activación del cuerpo. Y existe también una reacción instantánea y automática frente a esta. Luego tenemos una fase de resistencia, que ya es una fase de adaptación del organismo, porque ustedes verán que nosotros las personas somos adaptables ante cualquier situación, pero no nos damos cuenta que ya estamos pasando los límites del daño y que produce este factor estresante. Y entonces ahí mismo viene una fase ya de agotamiento. Esta fase de agotamiento es cuando fallan las anteriores, se debilita el organismo y colapsa. Ocurre cuando se repite de forma frecuente o es de larga duración el estrés y los recursos de las personas para conseguir un nivel de adaptación ya no son suficientes. Entonces se entra a esta fase de agotamiento y justamente también en esta fase empieza el organismo a somatizar. ¿A qué se refiere esto? Que empezamos a presentar, por ejemplo, problemas de salud. Problemas, por ejemplo, de fibromialgia, dolor muscular en todo el organismo. Problemas, por ejemplo, de gastritis o problemas, por ejemplo, dermatológicos que ya aparecen en esta fase. Y bueno, como les decía, esto causa consecuencias hacia la salud. ¿Seguimos? Entonces, tenemos diferentes tipos de estrés también. En realidad, el estrés, el EU3, no es malo. Se produce una respuesta eficaz al estrés. Como les decía, nos activa, es lo que nos prepara frente a situaciones que requieren mayor atención. Nos mantiene en alerta nuestro organismo sin esforzarnos excesivamente. Eso es lo que necesitamos todos los días, activarnos para realizar, como les decía, nuestra tarea, ¿no? Luego ya viene lo que sí es dañino, que es el distrés, que se da cuando el organismo ya reacciona de modo inadecuado frente a un excesivo estrés y puede dar situaciones
ante situaciones estresantes que superen nuestras capacidades. Entonces, justamente es el distrés, es lo que lo que causa problemas a la salud. Y como les dije, pues son los que entran ya a las fases de agotamiento, que ya son los que causan problemas. Y tenemos el estrés episódico, que se produce de forma habitual. No siempre estamos con un estrés, con un distrés, digamos, ¿no? O sea, naturalmente tenemos el estrés en nuestra vida, que ya sabemos cómo manejarlo, pero de repente aparecen situaciones puntuales, ¿no? Que se caracterizan por ser de breve duración y su naturaleza es esporádica, ¿no? De repente apareció algún evento que nos estresó en nuestro puesto de trabajo, ¿no? Por ejemplo, un accidente es un estrés episódico que aparece, que no es habitual que aparezca, pero que causa también efectos. Y bueno, tenemos el estrés crónico, que ya es lo que se produce en forma repetitiva, es la que está en tiempo prolongado, ¿no? Y en nuestro entorno laboral y que muchas veces nos adaptamos y no nos damos cuenta. Y esto es lo que ya genera problemas a la persona, genera merma en la resistencia a la presión del empleado. Por eso es importante también eh, estudiar el puesto de trabajo. ¿Seguimos? Bueno, ¿y cuáles son el efecto a la salud del estrés laboral o del distrés laboral? Bueno, los efectos a la salud son deterioro cognitivo, tenemos dificultad para concentrarnos, hay ansiedad, hay depresión. Podemos tener también dificultad para tomar decisiones, olvidos, a veces nos olvidamos. O a veces también ya afecta al sueño, tenemos problemas de insomnio, ¿no? También hay trastornos sexuales, ¿no? Trastornos de tipo afectivo y hay desórdenes mentales también. Y ya el estrés extremo, por ejemplo, de personas que trabajan con personas, el síndrome de Burnout o síndrome del quemado, ¿no? Así se llama. A personas que trabajan con personas, ustedes habrán visto en instituciones, por ejemplo, sin ir muy lejos, en un hospital, donde personas que trabajan con personas se estresan tanto el personal que terminan maltratando a los pacientes o terminan eh, despersonalizando a las personas, ¿no? La cama 15, la cama 23, eso es despersonalizar. Ya no es tener y dar el nombre a una persona y tratarlos mal. Entonces, puede ser por esto, porque estén pasando por un problema de síndrome de Burnout. Tenemos también efectos en la salud, sobre todo a nivel cardiovascular. Tenemos, por ejemplo, hipertensión, arritmias cardíacas. Hay caídas de pelo que son de cabello, que son efectos del estrés. Disminuye el apetito, hay contracturas musculares, dolores crónicos, tics nerviosos, el estreñimiento, la gastritis, las úlceras, están relacionadas con el estrés. Y bueno, y también como consecuencia hay deterioro en las relaciones laborales. Las personas, haya un aumento de ausentismo laboral porque ya no se sienten bien y no se van a su trabajo, ¿no? También hay un incremento de accidentes laborales porque las personas están más distraídas de lo común y hay un mayor número de bajas por enfermedad. Hay ausentismo porque ya presentan problemas de gastritis, como les decía, hipertensión, fibromialgias, problemas así. Y también ya la persona produce un bajo rendimiento y menor productividad. ¿Seguimos? Entonces, hablemos ya ahora sobre el estrés laboral.
que es una reacción que puede tener el trabajador ante las exigencias y presiones laborales, que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades, poniendo a prueba su capacidad para afrontar la situación. A veces, por ejemplo, hay sobrecarga laboral, por ejemplo, te asignan turnos nocturnos, luego turnos diurnos, que bueno, no están acorde a tus exigencias. A veces también el trabajador lleva el trabajo a su casa y continúa trabajando. Entonces también, por ejemplo, eso causa estrés en él y en la familia también. Están sujetos a presiones porque tienen que cumplir un objetivo específico. Y si no lo cumplen, no se les reconoce al final, ¿no? Entonces, todas estas presiones hacen que las personas entren en un problema de estrés laboral. ¿Seguimos? Entonces, ¿cuáles son? La presión laboral por parte de un superior. A veces también el tener un jefe y no un líder en nuestro trabajo es lo que nos lleva a un problema de estrés, ¿no? No tenemos esa figura vertical que dice, aquí se hace lo que yo digo. Entonces, cuando no toma en cuenta el trabajador, esa presión laboral es que hace que entremos en estrés. Quizás el volumen y el tipo de trabajo, esa sobrecarga de trabajo, también, ¿no? La falta de control sobre el trabajo que se realiza. Quizás uno fue contratado para una cosa y termina siendo otra. O quizás también resulta siendo la tarea de otra persona, ¿no? Entonces, todas esas cosas nos llevan a este estrés. También, por ejemplo, tareas monótonas, solamente es una cosa y solo te dedicas 8 horas a hacer esto, ¿no? Yo tenía, por ejemplo, un trabajador que lo único que hacía, pues, durante su horario de trabajo era, era engrampar historias. Tú te encargas de engrampar historias, ¿no? Entonces, y esa tarea monótona también lo estresaba a la persona. Entonces, todas las tareas que son, por eso uno debe cambiar de una tarea a otra. También los plazos ajustados, como les dije, tienen hasta cierto tiempo para que realicen cierta tarea. O que les digan, no, tienen que trabajar a alta velocidad. Tenemos que cumplir los objetivos y para mañana. Quiero este trabajo para ayer. Así dicen. Entonces, todo eso nos causa estrés. También, y añadido a esto, hay exposición a la violencia. Imagínense trabajadores, por ejemplo, esas personas que se encuentran resguardando un banco en un sitio inseguro, ¿no? ¿Cómo será su estrés? Hay mucha exposición a la violencia, ¿no? Entonces, tenemos en conclusión un ambiente laboral inadecuado. ¿Seguimos? ¿Cómo gestionar el estrés laboral en la organización? Entonces, por eso es importante la gestión que se hace desde arriba, desde el gerente en una organización para decir, quizás esta persona está pasando por un problema de estrés, quizás su problema de salud, no solamente de fondo tengo un problema de estrés. Entonces, por eso es que se tiene que trabajar a nivel organizacional. Y bueno, y para trabajar a nivel organizacional, lo que tenemos que hacer primero es eh, crear y describir un puesto de trabajo real que sea acorde al que una persona eh, postula, ¿no? A la que una persona entra en una organización. Establecer también metas razonables. Por eso es muy importante que la persona eh, establezca metas en su puesto de trabajo.
También hay que hacer uso de la tecnología a veces, ¿no? A veces es importante tener una computadora, tener algo que nos ayude a dosificar el estrés en nuestro trabajo, a ponernos límites también. Nosotros hay que poner límites, ¿no? Mi horario de trabajo es hasta aquí y no me puedo exigir. También hay que saber organizarnos, hay que hacer cosas también que disfrutemos dentro de nuestro trabajo, como por ejemplo tomarnos descansos y aprovechar los tiempos libres. También la socialización con nuestros compañeros nos van a ayudar mucho. Y también identificar cuál es nuestro estrés, qué es lo que produce el estrés. Entonces, confiar en uno mismo, fomentar la comunicación y establecer objetivos nos va a ayudar. Y si ya tenemos el problema del estrés en ese momento, hay que respirar profundamente, hay que detenernos un momento en el pensamiento, hay que tener visualizaciones y emociones placenteras y flexibilizar nuestros pensamientos y luego dialogar, cuando se pueda dialogar. Por eso en las organizaciones casi siempre hay un médico ocupacional para los que nosotros estamos atentos y también existen los psicólogos ocupacionales. Así es que esas serían las recomendaciones para prevenir el estrés tanto en nuestro trabajo como individualmente si estamos pasando por ello. Muchas gracias.